Antonio de la Torre por el reino. Gente, pero cuidado. Bueno, mi reina tampoco me va. Los niños correteando por aquí. Más nervioso de lo... ¿Tú qué lo quieres? Tú eres mi jefe, así que no dudas. El primo de este hizo la mili con el juez Andrade. Tú ya no me tienes ahí. ¿Enseñamos esas libretas o por el contrario nos vamos a publicidad y asistimos todos en directo a su bonito suicidio profesional? Buenos días a todos, soy Natalia Pérez, estudiante de periodismo y estoy ahora mismo con el actor con más nominaciones a los Goya en toda la historia del cine español, contando con 15 nominaciones, siendo galardonada 2 de ellas, con Azul Oscuro Casi Negro y con El Reino. Aquí estoy con Antonio de la Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Antonio? Muy bien, Natalia. Muy buena introducción, gracias. Aunque ahora mismo eres un gran actor consolidado en la industria, no empezaste siendo actor, sino siendo periodista, estudiando periodismo. Entonces yo quería hacerle una pregunta, ¿cuál cree usted que son las razones por las cuales un buen periodista es un buen periodista? Por las ganas de... O sea, ya que relaciona los dos oficios, yo siempre digo que el actor y el periodista cuentan historias, el actor lo hace en primera persona y el periodista en tercera persona. Y yo creo que la clave para ser un buen periodista es... bueno, había un periodista muy importante en el siglo pasado que se llamaba Richard Kapuscinski, cuyos libros te recomiendo, pues casi todos son relatos de reporteros, especialmente de su experiencia en África, en la época en que África se independizó de la época colonial. Y tiene uno que... ¿cómo se llama? Algo así. O sea, esto no es un oficio para hipócrita, no es un oficio... Hablaba mucho de que un periodista tiene que ser una buena persona. Yo creo que un periodista tiene que ser alguien de verdad con muchas ganas de transformar la realidad, de contar la realidad precisamente para transformarla y para mejorarla. Tiene que ser muy honesto, yo creo, con mucha capacidad de empatía, con mucha capacidad para detectar el factor humano donde se produce y tener la sensibilidad para contarlo. Y me temo que con poca vida personal, porque el periodismo, o sea, yo creo que es una forma de vida. Vale. Cuando uno empieza, bueno, se sabe que dedicarse completamente al arte y más siendo actor es algo complicado, entonces, sobre todo cuando uno está empezando. Entonces, ¿qué es lo más complicado que tú crees que es empezando y sobre todo cómo tú iniciaste ese proceso? Mira, te doy un dato, igual no lo tenías, ahora hablando de mi oficio de actor, solo el 8% de los actores viven de ser actor. O sea que es duro empezando y terminando. De hecho, hay bastante precariedad. Yo conozco actores aún mayores que yo, que ya, pues claro, ya con la edad de la jubilación y tal, que están en unas condiciones bastante complicadas. Sí. Bueno, yo como empecé, sí, un poco lo que tú has dicho antes, yo empecé realmente trabajando de periodista, de hecho lo primero que estudié fue periodismo, después estudié interpretación y durante una época, en los 90 fue cuando yo empecé, yo compaginaba ambas cosas, o sea, Sí. Es una época que bueno, tú lo estarás viviendo en tus carnes, donde eres capaz de, o sea, yo me acuerdo había veces que trabajaba los 7 días, había fines de semana que trabajaba en Canal Sur y luego de lunes a viernes por una serie que me salió. Bueno, vas haciendo, yo creo que no hay un consejo para una carrera, o sea, la verdad. Pues esto me lo preguntan mucho, no solo en una entrevista como tú ahora, sino yo que sé, gente, padres de gente, que me dice, oye, da un consejo a mi hija, y yo digo, no tengo ni puta idea. Bueno, o sea, sí tengo idea, o sea, creo que, te voy a decir cosas que te van a sonar a territorio común, pero bueno, creo que el esfuerzo, pero creo que también es importante, esto que te digo es delicado, como joven que eres, creo que es importante conocerse. Y tú dirás, ¿qué quieres decir con eso? Porque yo me acuerdo, especialmente con el oficio de periodista no lo pensé tanto, la verdad. No sé, quizá por la gente me rodee. Luego, de hecho, mucha de la gente mis colegas, la gente que recuerdo de tal, terminaron dedicando al periodismo. Luego algunos lo dejaron porque se dieron cuenta que había otros oficios mejores o menos malos, pero bueno, esa es otra historia. Pero yo me acuerdo de mi época de actor, de estar estudiando en la escuela de Cristina Rota y ver a gente que yo decía, es que no vale para, o sea, yo sentía, no vale para esto. Y
Y efectivamente, o sea, de la gente que yo pensaba que no les he vuelto a ver trabajando. Y es una putada porque yo sí pensaba que yo valía y bueno, y he conseguido hacer algunos trabajos, pero es duro, pero ha habido épocas, o sea, es difícil, ¿eh? O sea, no existe una fórmula, porque yo ha habido épocas que no me salía curro. Yo me acuerdo de una época especialmente crítica, a punto de cumplir los 30, que es una edad como, ¿no? Que dice, tengo 30 ya, tal. Mi padre ya me mira mal, que hago en casa todavía. Más yo en mi caso, mis padres murieron siendo yo joven. Mi padre murió cuando yo tenía tu edad, entonces yo no tenía tampoco ni siquiera ese colchón. Y da mucha angustia, pero es que no hay otra, tía, no. O sea, para vivir no hay manual de instrucciones. Ya. No lo hay ni para ser padre, Ya, sí. ni para ser hija, ni para ser nada. Entonces no sé. Yo creo que si desde luego, si tienes una vocación, o sea, si realmente te apasiona, eso es un plus. O sea, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de periodismo, yo me acuerdo de la época, bueno, también de actor, por supuesto, ¿no? Yo he hecho un montón, pero de periodismo yo me acuerdo, yo me iba a los veranos, yo curraba durante el año, aparte yo curraba, estudiaba y trabajaba. Porque bueno, que te he dicho antes, mi padre ya había muerto, entonces yo necesitaba, o sea, tenía ganas de dinero para poder pagarme los estudios. Y en verano, en mis vacaciones de verano del curro que tenía, hacía prácticas gratis en Málaga, pues yo soy de Málaga, y hacía prácticas gratis allí y yo estaba feliz. O sea, ¿sabes? El ir a la radio allí a, yo qué sé, a hacer 4 chuminadas que haría. Bueno, Pero sí, no, pero lo recuerdo, yo me acuerdo, la primera noticia que firmé en el Diario Sur, un periódico que hay en Málaga. Claro, en aquella época no existía ni edición digital ni hostia, o sea, era tal, tú escribías, había unas cosas, eso tú nunca lo estudiarás ya, los cíceros, los puntos de dot, que una cosa como para enmaquetar, y había un programa para enmaquetar, una cosa como, o sea, antidiluviana, pero que en aquel momento era la hostia para mí. Y me acuerdo una noticia de una reunión de los comerciantes del zapato del centro de Málaga, y a mí me parecía como si estuviera cubriendo la guerra Estados Unidos-Irán. ¿Sabes? Yo me acuerdo que yo le dije, pues nos mandaron un comunicado y yo lo recité y te dije, oye, yo quiero firmar esto. Y me decía el resto, pero ¿qué coño vas a firmar si esto es un comunicado y tal? No, pero esa pasión es la que te va a hacer, es la que te va a abrir puertas, ¿sabes? No, esa pasión es la que te va a hacer, pues te va a ilusionar, te va a hacer ilusión hacer lo mejor posible. Y en fin. Hilando con lo que estás diciendo, has hecho una cantidad de películas inmensa. Yo he intentado verme todas las que he podido, pero no, hombre, era complicado. Entonces yo quería hacer una pregunta, ¿cuál es el personaje? Imagina que te hubiera puesto de condición, hasta que no veas todas las películas no me puedo entrevistar, ni me tiene entrevistar dentro de Hombre, tenía una lista, no me ha dado tiempo a vermelas todas, pero... Y piensa, pues tú estás metido en el IMDb, ¿no? No, en el Letterboxd. El Letterboxd, que el Letterboxd sí, que también se comenta a la gente, ¿no? Y te hacen reviews, Sí, ¿no? sí. Creo que se usa mucho ahora. Que es como un Just Watch, pero Es para con poner reseñas. Eso es. Porque también te indican qué plataforma la puedes ver. Sí, también. No, porque te iba a decir, ahora te dejo hacer la pregunta. Te iba a decir claro, que piensa que de las pelis, porque, bueno, hay una cosa que se llama IMDb, ya por hecho Sí, también. que ahí vienen todos los créditos, es bastante fiable. Yo he estado negociando cosas y digo, ¿cómo se enteran? Y sale, o sea... pero tú a lo mejor ves, igual, yo por esto tengo 120 o 130 créditos. Sí. Pero claro, muchos son cortos, otros son pelis que a lo mejor he hecho un papel de un día. Yo esto lo cuento, o sea, tú hablamos antes de los comienzos. Ahora vamos a la pregunta, que no se me olvida. Mi primera peli, se me oye pero no se me ve, que se llamaba Los peores años de nuestra vida, porque hice una pregunta, pero nunca se rodó mi plano. Y entonces se me oye en off. O sea, si tú me escuchas a mí con 30 años más joven, hacer una pregunta, Gabino Diego, me acuerdo perfectamente de la frase. Era, ¿y qué me dice de los sentimientos? Yo hacía de periodista, así como tú ahora. Luego, la siguiente peli se me ve, pero no se me oye porque me doblaron. Que me dio un bajón porque me enteré el día del estreno. Hacía yo de un taxista así como Cheli, así con los pelos de punta y tal. Y luego la voz era, nada, es que no se aclara. Y yo, me deprimí. Me fui del cine, joder, tío, ¿tú sabes qué? De ir con un colega, ya verás, ahora salgo yo. Y de repente me escucho con voz de no sé qué. Ya. Y a la tercera se me vio. Pero bueno. Sí, ¿cuál es el personaje que has interpretado con el que tú como persona te sientas más identificado con tu personalidad? Joder, tío. O sea, te imaginas, te digo Caníbal, ¿no? Qué mal rocho. Esa justo no me la he visto. Esa peli. Bueno, que esa peli, hay muchas mujeres amigas mías que me han dicho que no querían verla porque es una peli dura, no explícita, o sea, no es una peli de terror, o sea, de terror. Bueno, con el nombre. Sí, el nombre evidentemente tal, pero luego no hay secuencia explícita, no tiene, pero bueno, el concepto es el que es, con el nombre lo dice.
Bueno, hay un papel, pero claro, ese tío está en la cárcel y todo, que lo han mencionado antes en la entradilla, que fue el que me cambió la carrera, que se llama Azul Oscuro Casinero. El personaje se llama Antonio, porque el director, que hoy en día, que justo en la última película que ha hecho, se llama Caza Mayor, él escribió el papel para mí, entonces claro, el papel tenía muchas cosas mías, pero bueno, lo último estaba en la cárcel y tal, pero... Sí, pero aunque estaba en la cárcel se le ve un personaje que es cercano. Sí. Bueno, o sea, es que los personajes yo creo que tienen que tener algo. Supongo que es esa cosa que se llama carisma o esa cosa tal de... Te tienen que caer, por ejemplo, mira, se me ocurrió, me ha obligado a pensar en voz alta con tu pregunta, y entonces hay una película que se llama El Reino, bueno, sí. También, y claro, ahí interpreta a un político corrupto. Claro, el personaje, de hecho, había gente que me dice, no, pues tú ves la peli y quieres que el tío se salve, o sea, había algo, bueno, sí. Alguna gente me lo dijo, como que conectabas con él. Supongo que eso tiene, claro, evidentemente, tiene que ver, o sea, siempre hay cosas tuyas que van con el personaje, o sea, siempre hay algo de... Y además tú el personaje lo tienes que defender. O sea, yo esto siempre lo digo, o sea, Donald Trump se cree que se merece el Nobel de la Paz. O sea, cuando Donald Trump está tal y dice las cosas, se las cree. O sea, él está convencido que el mundo debería agradecerle. Que esto es lo flipante de la mentalidad humana y lo interesante del oficio actor, también del de periodista. Por eso te decía antes lo de cuentan historia en primera persona y en tercera persona. Porque tú tienes que tener esa capacidad para entender. O sea, yo siempre digo, aunque es una frase que suena muy de entrevista, que me gusta de ese oficio porque... del oficio actor especialmente, que no juzga, sino que y un trabajo más de entender. Sí. Entonces, todos los personajes, supongo que, dicho esto, todos mis personajes tienen algo de mí. Sí. Vale. Crear un personaje es como una especie de proceso en el que tienes que ir como creándolo. Entonces, yo quería preguntarte cómo es para ti ese proceso y, sobre todo, cuál es la parte que más disfrutas y cuál es la que menos. Pues mira, la parte que más disfruto cada vez más, o sea, cuando era más joven pues tenía la necesidad de ese reconocimiento, los Goya, eso que han mencionado, la nominación, etcétera, pues era más, bueno, pues estaba más obsesionado con el resultado, obviamente sigues queriendo porque al final tu oficio tiene sentido, la gente lo ve y le gusta, si no hace así el cámara, me ha encantado, pues decía, ¿para qué coño me pongo un traje de político y hago de político si nadie lo ve, nadie le interesa, a nadie le toca? O sea, no, es muy deprimente para un actor, o sea, para un actor no hay nada más deprimente que un teatro vacío. O sea, quiero decir, un actor sin público no es actor. Ya. Es un señor en la ducha, cantando señora. Entonces... me he perdido, perdona, ¿me puedes repetir? O sea, ¿Cuál es la parte que más disfruta del proceso? Sí, eso, claro. Hay una parte del resultado que evidentemente tal, pero yo cada vez más disfruto de la investigación de... Mira, por ejemplo, en El Reino, que estábamos hablando ya, si tú supieras, a lo mejor tú controlas menos por tu edad, por tu generación, pero tu padre seguro que controla. Rubalcaba, no sé cuánto que sea, o sea, con Granados, o sea, con políticos que estaban en la cárcel o a punto de entrar, a punto de salir, un empresario arrepentido, un juez que me prohibió, o sea, que nos pidió que no dijéramos su nombre, un juez muy conocido en causas de corrupción, luego te lo digo off the record. O sea, con toda esa gente, si tuviera lo interesante que era lo que te contaban, cómo pensaban, o sea, yo estaba totalmente on fire con eso. Sí. Me lo pasé casi mejor investigando que luego haciendo la película. Luego hubo otra película que hice que se llama La noche de 12 años, que interpretaba a Pepe Mujica, que fue un presidente de Uruguay, que en la época de los 70 sufrió una represión, tuvieron 12 años encarcelado y le volvieron locos. O sea, una historia de esta dura de Latinoamérica de los 70, que fue la época de... Bueno, una operación que hizo los Estados Unidos, la Operación Cóndor. Vale. La Operación Cóndor es una operación que hizo los Estados Unidos que siempre ha considerado a Latinoamérica su patio trasero para derribar democracias que no le eran como lo que está haciendo ahora otra vez, vaya, lo que lleva haciendo cíclicamente. Y entonces, si tuviera, bueno, fui a Uruguay, conocí a este hombre, a Pepe Mujica, ¿sabes? Que vivía en su casa y tal, estuve allí. O sea, lo interesante es conocer a toda la gente, todo el movimiento de los Tupamaros, o sea, era tan flipante todo eso.
supongo que ahí también, en mi caso, tiene que ver el periodista que llevo dentro. O sea, que yo creo que también en mí una parte como que los papeles lo hago... O sea, el periodista que llevo dentro aborda los papeles, porque cuanto más puedo escarbar en la realidad para mis personajes, más on fire me siento. Ahora voy a pasar un poco más a cine que no hayas hecho tú. Me gustaría saber qué personaje tú has visto en una película y tú dices, me hubiera gustado haberlo hecho yo. Me pasa mucho con un actor al que admiro y envidio a partes iguales, que es Javier Bardem, que le he visto hacer cosas y digo, joder, tío, me gustaría a mí haber hecho eso. Pero bueno, en general, y cada vez menos, a lo mejor de más joven, yo que sé, pues igual veía, claro, de mi generación, pues veía a Dustin Hoffman, Al Pacino en El Padrino, o a Robert De Niro, tal, ¿no? Y esto dices, joder, tío, me encantaría hacer esto, ¿no? Así como... Y de hecho en la escuela tal, a veces hacíamos... Porque a veces hacíamos clásicos, bueno, Chekhov o Tennessee Williams, pero otras veces hacíamos, sobre todo en los cursos primero, que nos permitían más jugar. Luego tenías que ser como, ya tenías que acercarte un poco más como al oficio. Y hacíamos pelis, ¿sabes? De repente me acuerdo, la gente hacía La amistad es peligrosa, que es una peli de... pero ahora ya, como ya soy consciente de las limitaciones mías también, o sea, no ambiciono porque, ¿sabes lo que te decía? O sea, no... De hecho, me pasó... O sea, con una peli me pasó que un director me pidió que viera otra y bueno, le hice caso porque, joder, hay que hacerle caso al director. Hombre, si en algo no está de acuerdo, pues lo discuto, lo habláis, lo debatís, intentáis llegar a un acuerdo, pero en general tienes que hacer... Y me dijo, no, mírate esta peli y tal, y yo la vi, pero claro, te confieso que la vi pensando, digo, bueno, es que una peli se llama Bullet, con Steve McQueen. Era para... Esto me lo dijo Alberto Rodríguez, para el Grupo 7 yo creo que era. Y entonces yo la vi porque dije, bueno, si me lo dice el director, pues la veré. Pero claro, luego yo pensaba, yo veía a Steve McQueen allí, que es un actor americano, y digo, bueno, vale, pues está de puta madre el tío, pero ¿qué hago yo con esto? O sea, nunca, en general, nunca otro actor es una fuente de inspiración para... Y por tanto, pues eso, bueno, si ves papelizo me encantaría tal, pero bueno, no le da mucha vuelta porque es que... ¿Sabes? Además ya lo ha hecho otro, ¿sabes? No tiene... Luego es verdad que hay fantasía. Una pregunta muy típica de entrevista, o de las entrevistas que me han hecho, es ¿qué personaje te hubiera gustado hacer? Esta me la hacen mucho, que es parecido a la que tú me acabas de hacer. Entonces yo decía el de Juanito, que fue el primer personaje conocido que yo entrevisté, como estás haciendo tú ahora, fue mi Antonio de la Torre. Y entonces además nos dábamos cierto aire, la gente me decía que no me daba cierto aire. Yo tuve una foto con él, que te la enseño y flipas, yo con tu edad, y con él así tal, que era futbolista. Y esa me llamó mucho la atención, primero porque, igual que los americanos hacen muchas pelis muy buenas de boxeo, ¿no? O sea, $1 Million Baby, o yo qué sé, hay pelis cojonudas, creo que en España, que eso es un país muy futbolero, de hecho somos campeones del mundo y tal, no se ha hecho todavía la película, de hecho ni en España ni en el mundo, o sea, porque Pasión o Victoria ha envejecido fatal. Michael Caine de medio centro es como, o sea, está por hacerse. Yo te confieso, como me flipa el fútbol y soy actor, o sea, tengo como esa fantasía, me encantaría hacer una buena peli de fútbol buena. Entonces durante algún tiempo, pero claro, ya somos demasiado mayores. O sea, de hecho Juanito murió, ese hombre murió en un accidente. Es que los futbolistas parecen mayores. Te lo digo, toda la vida lo he pensado. Luego cuando les ves por la tele, les ven tal, parecen mayores. Y luego te sientan aquí y como no sepas quién es un chavalito, pues como tú. Bueno, con todo los respeto, tómatelo como un piro, pues no como una falta de respeto. Pero Juanito murió con 42 años. Pero tiene una vida muy, muy curiosa porque era un hombre con una vida personal muy caótica y en el fútbol era un genio. Y a mí ese tipo de personajes siempre son muy, muy interesantes. Aparte de hacer cine, también has hecho teatro. Y yo quería preguntarle, porque el teatro a mí también me gusta mucho, ¿cuáles son las principales diferencias que tú encuentras entre ser actor de teatro y de cine? ¿Y cuál disfrutas más? Bueno, para empezar, de teatro, como se te vaya el texto, no, pues, o sea, en cine, si se te va el texto, pasa algo, bueno, perdón, me he equivocado, vuelves a primera, ¿no? Se llama ir a primera y vuelves a retomar. En teatro te quieres morir. A mí no me ha pasado nunca exactamente eso. Sí me pasó una función la última vez. Yo no he hecho mucho teatro, también el teatro tiene varias cosas. Uno, pues son 40 días de ensayo, como en mi caso además, como yo vivo aquí en Sevilla, ir a Madrid, tengo niños, bueno, pequeño Martina tiene 15, pero Daniel que tiene 9, que todavía entonces
supone luego los fines de semana te tienes que poner de bolo, o sea, supone demasiado sacrificio para la conciliación. Entonces he hecho 3 funciones de teatro así en mi vida, vamos, una en el 2008, otra en el 2011, 2012 y una que hice hace un par de años. En el Lope de Vega fue, ¿no? Sí, en el Lope de Vega, luego giramos, luego estuvimos en Madrid, pero giramos poco porque yo dije, mira, yo la hago porque tal. Y esta, que era una entrevista así como basada en un documental, una especie de docuteatro, diría yo. Y yo hacía un personaje que estuvo en Auschwitz y no vio, era un tío que trabajaba, un médico suizo, que trabajaba en la Cruz Roja y era el encargado de ver si se estaban vulnerando los derechos humanos y imagínate ir a Auschwitz y decir, no, está todo bien. O sea, imagínate qué grado de miopía. Y bueno, era muy interesante como reflexión para, bueno, lo que ha hecho la historia de la humanidad muchas veces, que mirar para otro lado. Porque en realidad las grandes barbaries se producen porque hay mucha gente que mira para otro lado. O sea, cuando pasan cosas muy heavy, si todos como sociedad tomáramos una parte activa, no hace falta que cojamos un arma y nos leamos a tiro, sino una parte activa de verdad, no pasa. Y no, entonces ahí lo que te iba a contar del teatro, que ahí se me fue, en una serie de entrevistas. Entonces la compañera teníamos 3 actores, uno que hacía Primo Levi, yo que era este tipo del que te hablo, y la periodista que me entrevistaba. Entonces me hizo una pregunta y yo, en vez de contestarle lo que tocaba, le contesté una cosa que ya era del último tercio de la función. O sea, yo me equivoqué de respuesta y me chupé media hora de función. O sea, no, ese momento o sea, imagínate una función que tiene dura 70, 80 minutos que de repente dure 30, 40. Y el espectador se dice. Y entonces me acuerdo que yo dije eso y entonces noté que ella, la periodista, estaba así como todo, bueno, pero usted quiere decir que no sé cuánto y tal. Y yo digo, sí, claro, sí. Y entonces, claro, porque lo que usted ha dicho, está pasando algo raro. Digo, porque, ¿sabes? O sea, la compañera me estaba echando un cable, me estaba acudiendo al rescate. Como diciendo, no te ha sido... Pero no creo usted decir qué tal. Ah, sí, claro. Entonces ya de repente... Porque, claro, ser preguntas eran como parecidas, ya no me acuerdo bien, ¿sabes? Sí. Entonces me fui para atrás, ya enganché con la respuesta que tocaba y ya volvía, ya hicimos... Pero es una movida. Sí. Bueno, eso como actor. Y como espectador lo que me ha pasado cada vez menos, gracias a Dios, pero... Había un cierto código en el teatro de proyectar la voz que a mí me genera un problema de credibilidad. Pero ya te hablo con más espectador. Yo he ido a ver funciones de teatro, que es ese... Hola, Boris, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, parece que las estepas siberianas está hoy muy nevada. Yo digo, ni esto es Siberia, ni tú te llamas Boris. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, hay que imaginárselo todo, en verdad, un poco. No bueno, es tan... A ver, para mí es una cuestión de código. Es que, o sea, ha cambiado la interpretación, ha cambiado también. Ha cambiado los códigos de todo tipo. Y ya con internet ya ni te cuento. Ahora cuando la IA venga, ya directamente nos jubilamos todos. Pero incluso en el periodismo, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé, había una ley no escrita por la que tú tenías que castellanizarte. Luego llegó Canal Sur y salvó el culo, por lo menos al periodismo andaluz, porque en Canal Sur era lo contrario, se te exigía, entre comillas, o sea, bueno, si no era andaluz, o sea, de entrada, si eras andaluz, era un valor, pues es una buena época para empezar a currar, era un valor para que te contrataran. Ah, tú eres que eres andaluza, vale, guay, vas bien. Ah, también tienes primo, vale, también sabes poner la P con la OPO, vale, pues ya. No, y entonces sí que me acuerdo que de repente hablar con tu acento era... Eso empezó y fue cambiando el paradigma, también en la interpretación. En la interpretación también los actores andaluces cuando íbamos a Madrid, porque yo creo que hablar de industria española, antes has dicho un miembro de la industria y tal, sí. Es algo precario. O sea, yo como industria entiendo Hollywood, entiendo... Bueno, vale. Hay una cierta industria del cine español, o sea, se producen, aquí se hace 100, 150 películas al año, pero yo entiendo por industria algo más fuerte, algo que hace una película, que de repente la exporta a todo el mundo, que se ve en muchos sitios, eso es más difícil. Bueno, en Tesis, en la película de Tesis de Amenábar, el personaje de Chema dice una frase así, que dice que al cine español lo que le falta es ser una industria como tal. Sí, bueno, claro, eso lo decía Amenábar, que él ha contribuido bastante a eso. Porque fíjate los blockbusters que ha hecho, bueno, de hecho se trajo a Hollywood a España, ¿no? Cuando rodó Los Otros con Nicole Kidman. Pero bueno, lo que te decía es que los actores andaluces y periodistas andaluces pues aceptamos que teníamos que neutralizarnos. Ahora, por ejemplo,
yéndome al periodismo, ¿no? Te combino las dos profesiones. El periodista estrella de la cadena SER es un tío que se llama Nicolás Castellanos, que es un canario, y tú escuchas las crónicas, igual estará en Irán, no sé dónde estaba, llevo un tiempo sin escuchar la SER, pero cuando la guerra en Ucrania tú lo escuchabas y el tío hablaba, estamos ahora en Kiev y hay una serie de bombardeos que, no sé, tiene un acento canario, pero mucho más cerrado que nuestro acento andaluz, y el tío era el periodista, creo que, vamos, debe seguirlo siendo, el periodista estrella del programa nacional, ¿sabes? Esto antes era más difícil de pensar. Y también en el audiovisual, también de repente actores que actúan con su acento, hombre, si el personaje es de Madrid, pues es de Madrid, o como lo que te decía Mujica, si es uruguayo, pues es uruguayo, tienes que... Sí, tienes que... Pero sí. Vale. Quería hacerle también una pregunta, porque conforme ha ido pasando la entrevista, has ido hablando sobre ciertos temas políticos. Y como está la situación ahora, yo creo que el cine es una ventana para mostrar ciertas realidades. Entonces, exacto. Entonces es verdad que hay un debate en el que no se sabe muy bien o no si el arte en general es algo político o no. Entonces yo quería... El arte tiene que ser político. ¿Tú opinas que sí? Yo creo que la vida es política. O sea, yo he venido aquí a la entrevista, estamos aquí en el hall de un hotel que está enfrente de mi casa. He atravesado una carretera, que estoy viendo pasar un autobús mientras hablo contigo, está fuera del tiro de cámara, pero que es una decisión política poner un autobús público donde a lo mejor tú has venido, no, igual no, para venir para... Bueno, da igual, pero si te ha traído en cámara, ha venido en un coche a aparcar en un parking que será público-privado. O sea, hay un montón de decisiones que ya hemos tomado tú y yo al levantarnos para quedar aquí, que todas tienen que ver con lo político, porque todas tienen que ver con cómo nos organizamos como sociedad. Con lo cual la vida es política. Yo cuando la gente dice, a mí no me interesa la política, es como si yo te digo, a mí no me interesa respirar. O sea, no, a mí respirar es una cosa que no me interesa. Sí, a ti te podrá no interesar, pero tú respiras. O sea, siempre me ha parecido una cosa como muy cateta, con todos los respetos, o sea, muy ignorante. Porque no estoy dando posicionamiento político, estoy dando que la vida es política. Sí. ¿Me he explicado? Sí, yo estoy de acuerdo. Y el arte, bueno, el arte tiene que tener esa iba a decir, no solo esa capacidad, esa necesidad transformadora. Sí, total. Bueno, ya como para cerrar la entrevista y tal, quería saber con qué persona, ya sea director, actor, lo que sea, te gustaría trabajar a ti en un futuro. ¿Y por qué? No sé. Por ser realista, sí, pero pues no sé, con Amenábar, que porque hace industria. Pues hasta aquí, Hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber venido, por haber respondido a las preguntas y nada de eso, gracias. A ti, Natalia, mucha suerte.